Vera, a su manera. Llega gracias al auspicio de Claro por Ecuador. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Y hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. El momento es ahora. Telconet Latam. Buenas noches, bienvenidos todos. Ustedes entenderán por qué el programa previsto hoy con Rosalía Artiga se debe postergar. Y más bien vamos a ocupar este espacio en rendir tributo a la memoria de Fernando Villavicencio, recordando la última entrevista que tuvimos aquí de hora y media apenas el domingo pasado. Creo yo que para honrar su memoria hace falta más que el pésame y la solidaridad. Hace falta lo más difícil, seguir su ejemplo. Y eso solo se lo puede hacer en conjunto, porque individualmente nadie podrá alcanzar o emular su lucha. Ese compromiso debe concretarse cuanto antes, y no en palabras, sino en hechos y en acuerdos mínimos. Un gran abrazo a su familia, a sus amigos, a sus partidarios y a sus colegas del periodismo. Y un llamado urgente a que, por fin, de parte de todos los poderes del Estado que están reunidos esta noche, haya acciones concretas y no exhortaciones vagas. Desgraciadamente, el asesino de Fernando Villavicencio, reputado como tal, también fue eliminado esta noche, lo cual esclarecerá conocer la verdad completa. Por eso prefiero no dedicar el programa a un análisis que puede resultar muy apresurado y más bien abordar el tema mañana. Recordemos entonces a quien se ha jugado la vida por la democracia y con quien tenemos una deuda que pagar. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Estamos en vivo. Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de la República por las listas Construye 25, es el invitado en la próxima hora y media. Nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Estamos en las dos mayores cableras del país y, a propósito, lo he aclarado algunas veces, no está de más repetirlo. No se guíen sobre la captación o seguimiento del programa solo por el registro en redes sociales. Si solo estuviéramos en Facebook y YouTube, por supuesto las visitas serían mayores, porque es la única forma de verlo. Esa es una de las formas de verlo. La mayor se debe a las dos cableras del país, que entre ambas tienen 900,000 suscriptores aproximadamente, y a esta hora se conectan entre 35,000 y 40,000 hogares en el Ecuador, no solo en Quito y Guayaquil. Extreme TV Cable, que es canal 15, Vito TVO, 709, alta definición. DirecTV, que es canal 194, Manavisión, canal 9, señal abierta solo en Manabí. Radio Centro, 101.3 FM en audio y en imagen. El otro día me llamaron de Galápagos, así que nos estaban viendo en Galápagos. ¿Cómo? Radio Centro. Cogen el Facebook de Radio Centro. Simultáneamente está desde el 1 de agosto RTU en UHF y para una cantidad de cableras pequeñas que llega a pueblos también más pequeños del país. Manabí, Candela con K, 89.3 FM. Riobamba, el señor es de Alausí, chimboracense. Entonces, su tierra, la bonita del centro del país, para Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo. Nos acompaña, como es usual, los fines de semana, Lorena Ochoa. Bienvenida. Gracias, Carlos. Buenas noches y buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Empecemos recogiendo un preocupante aspecto respecto a la candidatura correísta que hoy editorializó Walter Spurrier en el diario El Universo. Lo resumió el portal Primicias y difundió en audio y voz de Andrés Arauz La Posta. Nada menos que lo que sería una ecuadolarización o el reino de los patacones. Algún tipo de convertibilidad
como alguna vez quisieron hacer en Argentina. La generación de medios de pago electrónicos, un dinero digital de Banca Central Ecuatoriana, un dinero electrónico que permita aprovechar, digamos, a la dolarización, pero con medios de pago domésticos, soberanos, y de esa manera poder utilizar los dólares. Una especie de convertibilidad electrónica, que más bien los dólares sean absorbidos y puedan ser utilizados para pagos internacionales. El utilizar billetes dólares para pagos nacionales es extremadamente ineficiente y reduce las oportunidades de comercio internacional. O sea que la propuesta suya de desdolarizar en realidad es convertir la dolarización en algo similar a la convertibilidad que tuvo la Argentina. Sí, a partir del uso de las tecnologías modernas, sí. De los medios de pago electrónicos, no una convertibilidad de vieja usanza, sino una, podríamos llamarla ecuadolarización, con medios electrónicos y además con una política muy activa en la administración de la balanza de pagos para evitar la fuga de capitales en el Ecuador. Es crónica y me llama la atención la entrevista a Jaime Nebot, porque él es uno de los protagonistas de la fuga de capitales en el Ecuador, teniendo casi todo su patrimonio en offshores en Panamá y en Estados Unidos. Andrés Arauz, muchísimas gracias. Bueno, a esta salida ha llamado hoy Walter Spurrier en su editorial El Patacón es nuestro futuro, o en nuestro futuro en el universo, pero que lo que me importa es empezar con cómo ve esa salida Fernando Villavicencio. Gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Gracias a los amigos y amigas que nos ven y nos escuchan en el Ecuador y el mundo, y en particular ahora que sabemos en mi apasionado Alausí, orgullosamente alauseño. Siempre Andrés Arauz ayuda, facilita mucho a descubrir el infierno que hay atrás. Esta es una expresión o una forma de desnudarse en público, y eso es muy bueno para el país a pocas horas, a pocos días de una elección histórica, donde he advertido, Carlos, y lo dije en el programa anterior, o no sé si fue en el anterior del anterior, que uno de los peligros para el país son estas voces que recorren América Latina, que nacieron desde el Grupo de Puebla, ex Foro de Sao Paulo, lideradas por la voz matriz de Rafael Correa, anunciando o exigiendo al gobierno de Maduro y al gobierno de Argentina de que cuidado se atrevan a dolarizar sus economías. Esa postura de una soberanía monetaria que siempre ha invocado el correísmo ahora queda al desnudo. De paso, para darle simplemente un poco de contexto, esta declaración fue hecha en abril para un medio argentino, pero Arauz ya sabía cuál iba a ser su posición en esta campaña. Entonces, eso no le resta gravedad. Pero claro, Arauz es un teórico de la desdolarización, porque fue él y sus maestros, Diego Borja, Pedro Páez y Rafael Correa, y para ello hay todo un informe firmado por mí de la Comisión de Fiscalización, entregado a la justicia de los Estados Unidos, al gobierno de Iván Duque, a la Fiscalía de Colombia y a la Fiscalía de Miami, donde se revela que la moneda virtual que hoy nuevamente vuelve a invocar Andrés Arauz, él ya la ensayó aquí en el Ecuador. Crearon una moneda virtual llamada el sistema Sucre. Correcto. Para convertir los corruptos bolívares venezolanos de la mafia chavista en sucres que equivalían casi a $1. Y luego esa plata sucia lavaban a través del sistema Sucre y se transformaba en dólares. Hay otra digresión. Un viernes yo me acuerdo haber revelado que el Banco Territorial era, sí, el que manejaba la mayoría de transacciones. El Amazonas también, el Amazonas, que mayoría de transacciones. Y había detectado que el Ecuador exportaba
había exportado $100 millones en pimienta negra. Así es. A Venezuela. Era una de las exportaciones ficticias que hacían para esto. Porque Ecuador no produce pimienta negra. Para nada. El lunes intervinieron el banco. Y no me acuerdo ahorita el nombre del gerente que se mandó a volar. Tiene un apellido raro extranjero. Sí, de Castro Sierra también. Tiene sí, un apellido italiano. Sí. Ok. Ya. Ese tipo de sistemas son los que piensan implementar. Ahora, Correa ha desautorizado reiteradamente a quienes tienen este tipo de disquisiciones en el sentido de que no saldremos de la dolarización, que a él le hubiera encantado, pero que no es posible. Entonces, ¿por qué preocuparnos? Él desautoriza en tiempos electorales, pero ese es el corazón de su política monetaria. Ellos son soberanos y lo han dicho públicamente. Una economía no puede florecer y crecer sin una moneda propia. El sistema Sucre fue creado por Andrés Arauz, Rafael Correa y Hugo Chávez para darle y dotarle a América Latina. Por eso es que el Sucre lo suscriben 5 países como una moneda que convierte las monedas regionales en una moneda potente como el Sucre, que no tiene ningún valor. No se van a atrever a hacerlo si ya lo hicieron y convirtieron al Sucre, no al Sucre, convirtieron al Ecuador, que es el único país dolarizado en América del Sur, convirtieron al Ecuador en la mayor lavandería de América Latina. El caso que tú haces referencia se conoce como Fondo Global de Construcción. ¿Quiénes son los dueños de Fondo Global de Construcción en Venezuela, en Colombia y en Ecuador? Alex Saab, procesado en los Estados Unidos por narcotráfico y lavado de activos, y su socio, el colombiano venezolano, que acaba de ser apresado por el propio gobierno de Maduro. Me refiero a Álvaro Pulido. Ellos conformaron la empresa en Ecuador, Fondo Global de Construcción, y lavaron $142 millones, Carlos. Por cuyo caso de paso no hubo aquí ningún condenado. Todos salieron en libertad gracias al fiscal de ese entonces, Galo Alfredo Chiriboga Zambrano. Toda esta información con 20,000 documentos de soporte entregué personalmente a la justicia de Colombia, al presidente Iván Duque. Recuerda tú que yo estuve en Bogotá. Hace pocos meses allá. Y remití a la Fiscalía de Miami. Ya, con estos antecedentes, se entiende menos por qué una mayoría de ecuatorianos hasta ahora, en un volumen que va entre 26 y 28%, le da un apoyo a la candidatura del correísmo 2 veces superior al que tienen cualquiera de los siguientes. Porque no entienden bien. Recién ahora, esta es una alerta de última hora. Por eso este programa es muy importante. Y es muy importante que los ecuatorianos y ecuatorianas empecemos con una sólida madurez a entender lo que está en juego el 20 de agosto. ¿Creen que es propaganda de la oposición o del no correísmo que van a desdolarizar? Pero además algunos candidatos ya se han pronunciado al respecto, porque una de las formas de abonar a la desdolarización es generar un vacío monetario en el país, afectando la reserva internacional que tenemos. Y varios de los candidatos, la mayoría, han planteado tomar los fondos de la reserva internacional para salvar la caja fiscal. Unos dicen un poquito nomás, otros dicen un poquito más. Entonces, podemos advertir que no solo es la candidatura del correísmo la que abiertamente, que ahora se desnuda, con una propuesta desdolarizadora. Es decir, Carlos, este país estuviese convertido en un infierno si no tuviese el dólar durante 2 décadas. Sin duda. Vamos ahora entonces a conocer su fórmula. ¿Cuál es su fórmula para salvar la caja fiscal? No es tomarse la reserva monetaria, no es desdolarizar. ¿Qué? Tampoco gravar impuestos, como plantean la mayoría. Ni uno solo. Nuevos impuestos no. Nuevos impuestos no. Nuevos impuestos no. ¿Aumentar los actuales? Tampoco. ¿Bajarlos? Hay un premio que planteo yo, como la política del nuevo empleo. Todos los empresarios, todos, y he hablado con varios de los grandes y medianos, todos los empresarios que incorporen en su nómina laboral al 25% de jóvenes, estudiantes y profesionales recién graduados tendrán un incentivo tributario, un descuento en el impuesto a la renta,
Cuando les he planteado esta política me han dicho, oiga Fernando, ¿y por qué antes no se le ocurrió a otro gobierno? ¿Qué es lo que generas? Aparentemente el Estado pierde, supongamos, no voy a decir que va a ser así, 1 o 2 puntos del impuesto a la renta. Eso se convierte en empleo. Ese joven genera producción, paga IVA y genera un circuito virtuoso. Ciertamente la reducción de impuestos en cierto nivel aumenta la recaudación. Ok, pero eso funciona a largo plazo. A corto plazo usted va a recibir un país en shock si es que gana la presidencia de la República en noviembre. ¿Cómo enfrentar ese shock? Vayamos al tema que yo sí sé, y creo que soy el único candidato que sabe sobre el tema petrolero y sobre el manejo de empresas públicas y recursos estratégicos. Y a propósito, Carlos, el día martes voy a presentar ante la fiscal general Diana Salazar y ante el Contralor General del Estado una investigación que quedó pendiente en la Comisión de Fiscalización. No logramos presentarla porque vino la muerte cruzada. ¿Sobre? Es la mayor investigación que yo he realizado en los últimos 15 años, más grave aún que el caso Petrochina. Puede considerarse el mayor atraco petrolero de la historia de este país, que consiste en la entrega de los 21 campos petroleros más importantes de este país en manos de Petroecuador durante el gobierno de Rafael Correa y Jorge Glass a compañías extranjeras bajo contratos de prestación de servicios. Contratos que usted dijo que plantearía renegociar apenas asuma la presidencia. Exactamente. ¿Para qué va a entregar entonces a la Fiscalía la investigación? Porque hay acciones, hay un presunto delito de peculado y asociación ilícita. La evidencia ¿En los 21 contratos? La evidencia que voy a presentar es tan grave que ya el colega periodista Arturo Torres reveló videos entre Jorge Glass y el exdirector de hidrocarburos de la Agencia de Regulación y Control, José Luis Cortázar, en los que Jorge Glass reconoce que no existían fórmulas para calcular y establecer las tarifas. Increíble. Pero absolutamente, el país tiene que saber que el 70% del petróleo se llevan estas compañías y apenas el 30% ingresa a la caja fiscal. Veo la movida. Por un lado buscar justicia, por otro usted los va a poner contra la pared y decirles, miren, yo sé muy bien el juego, o me renegocian esto como plantea el Estado ecuatoriano, buena jugada. O se acaba, sí, buena jugada. Pero otra vez, a largo plazo. No, esto es inmediato. Sí, no, pero le da resultados la renegociación a largo plazo. 3 meses, 6 meses. Esto es inmediato. Usted no va a parar la operación petrolera con ellos. Esto es inmediato. Pero no le genera recursos de inmediato. Generan inmediatamente recursos. ¿Qué es inmediatamente? ¿Un mes? 2 meses, 3 meses se renegocian los contratos, en particular los grandes campos petroleros como Auca. El país no puede seguir pagando $42 por un barril de petróleo. Una locura. ¿Y eso cuántos recursos liberaría? ¿Cuál es su estimación? $500 millones adicionales. Al cabo de 3 meses. A los 3 meses. Ok, una medida, otra. Estamos hablando de $500 millones de dólares. Pero otra, el déficit que usted va a recibir va a ser $5,000 millones de dólares mínimo. O sea, usted tiene resuelto el 10%. Correcto. Una muy buena negociación de los contratos de la telefonía e internet con Claro y Movistar. Eso es crucial. ¿Qué es una muy buena renegociación? Una muy buena es, primero, hacer una nueva valoración del espectro radioeléctrico de las bandas y frecuencias. ¿No va a aceptar la que le deje este gobierno? No, porque yo conozco que está absolutamente tirada al piso. Subvalorada. El 70% del espectro que estaba por renegociarse. ¿Tú sabes por qué? ¿En cuánto es tirada al piso? Más o menos. Si ellos valoraron en 700 o 600 millones de dólares, se han comido el 50%. O sea, debe estar por 1.500 más o menos. Estamos hablando del mayor negocio de los negocios en el mundo, ¿sí? Y sin muchas inversiones. Negocio que ha tenido un giro notable hacia pagar menos por la renovación de la concesión, pero invertir más en infraestructura para conectividad. Las dos cosas. Las dos cosas. A mí me interesa principalmente 3 puntos del contrato. Conectividad y cobertura total. Podemos hablar que en un año el país está integrado. Todo el sistema rural, los niños de las escuelas de mi provincia, los niños de Santa Elena,
de la provincia del Guayas, del sector rural, están integrados con escuelas virtuales, con internet. Todos. Segundo, tarifas bajas. Ecuador tiene de las tarifas más altas de América Latina. Y tercero, una parte de esos recursos, ¿sí?, entran a la caja fiscal. ¿Para qué? Para inversión. ¿En qué? En atacar principalmente la desnutrición crónica infantil de este país. Carlos Vera, en mi provincia, 40 de cada 100 niños sufren de desnutrición crónica. Es decir, usted no va a aceptar que la renovación sea por menos de 320, 340 millones de dólares, que fue lo que usó la última vez, en claro. Una compañía. Las 280 que más o menos hizo Movistar. Sino que sean eso o más. Y adicionalmente, no. Conectividad en un año. Adicionalmente, no. Una parte de esos recursos ingresan al Estado. Ok. Y otra parte, porque yo entiendo el negocio de las telecomunicaciones, ¿sí? Y otra parte, las compañías se comprometen a invertir. Solo pongo un ejemplo. En un año, a garantizar cobertura y conectividad total en este país. Y aparte los 1.500 millones de dólares que usted estima, cuando menos... Bueno, esa cifra no es una cifra precisa, simplemente estamos... Y que usted estima, dije, sí, es una estimación que usted estima, al menos debería significar la negociación del resto del espectro. Exactamente. Entre las dos empresas de esos 1.500 millones de dólares. Entonces, aquí el Estado gana por partida doble. Una, ingresan recursos al Estado para inversiones, no para gasto corriente, para invertir en desarrollo social, en educación, en alimentación para nuestros niños y para garantizar Internet gratuito, porque el Internet es un derecho público. Internet gratuito a los niños más pobres de este país. O sea, usted le va a exigir al gobierno que prorroguen el contrato, que prorroguen el contrato oficialmente, que no lo renegocien. Si el gobierno se atreve a intentar firmar, yo presentaré una acción legal. No vamos a permitir que el gobierno de Lasso firme estos contratos en las condiciones perjudiciales para el Estado ecuatoriano. Por lo tanto, que los prorroguen un año hasta que usted retome la renegociación. Que los dejen así hasta que yo asuma el mando. Inmediatamente hacemos una nueva valoración del espectro radioeléctrico, de las bandas, y procedemos a la firma de los contratos si quieren. Y si no, convocamos a una licitación pública internacional. Prorroguen, dije, hasta eso. Si no voy mal en mis sumas, eso generaría 1.500 más 500, 2.000 millones de dólares más. La cifra no me atrevo a decir, pero ahí están importantes recursos para el Estado. Otra. Tú sabes que es así. Petrolera, una alternativa. Me faltó decir beneficios tributarios, otra alternativa. Renegociación con Telefónica es otra. Una cuarta medida económica. Porque estamos hablando en que usted no va a desdolarizar ya. Entonces, ¿cómo va a salvar la caja fiscal? Bueno, están dos claves que nadie lo ha presentado. Es el único candidato que tiene alternativas con recursos propios de este país sin recurrir a nuevo endeudamiento. Eso pasa por decirle de su parte. Y la tercera. Este rato, Carlos, y tú sabes porque has acompañado desde el periodismo esta denuncia mía. Las mafias intermediarias que manejan la comercialización del petróleo con China y Tailandia se van de este país. Y el Estado va a recuperar el control soberano del petróleo, a venderlo vía spot, a precio internacional. El castigo el día de hoy, Carlos, si tú revisas las cifras, en $8. Cerca de $20. ¿Ah? Cerca de $20. Si el WTI está en 70, le castigas con 20, la semana anterior llegó a 21, el Estado ecuatoriano recibe 50. Si el costo de producción de un campo como Auca es 42, ¿cuánto le queda al Estado? Casi nada. $8. Estamos trabajando para que las mafias intermediarias del petróleo, que comercializan nuestro petróleo, lideradas por Enrique Cadena Marín y Antonio Peré, sí, el uno procesado en Estados Unidos gracias a mi investigación, y los otros, la compañía Schlumberger, se beneficien. Es decir, el Estado ecuatoriano trabaja para intermediarios y compañías extranjeras, mientras aquí 40 niños de mi provincia, de cada 100, sufren de desnutrición. Pero no se puede vender todo el crudo ecuatoriano spot, un gran porcentaje claro será eso. Para lo otro, ¿aceptaría usted que hayan distintos intermediarios
que tengan un nivel mínimo ilícito de utilidad, distintos intermediarios? Vamos a vender en concursos públicos internacionales, principalmente a consumidores finales. Sí, el Estado no va a volver a usar intermediarios, va a ser venta directa. Vamos a hacer ventas con licitación pública a consumidores. Si hay un intermediario que quiere comprar, ofertar un mejor precio, sabrá por qué lo hace, pero es un concurso público. Ok, lo otro. Claro. ¿Cuánto estima usted que podría generar eso en su materia, que es la de más experticia, la petrolera? Aproximadamente, estamos hablando de estimados. Vamos a recuperar unos $200 millones adicionales. Ya. Me extraña que usted no mencione, aunque el telón de fondo de todo esto es ese, vamos a reducir la corrupción a la mitad. Si se reduce... es reducir la corrupción. Pero si se reduce la corrupción, pero en todos los ámbitos del Estado. Es que yo no quiero, están haciendo eso en energía eléctrica, están haciendo eso en carreteras, yo no vengo a están hablarle haciendo un eso en discurso. todas partes. Yo vengo a este programa a decirle a los ecuatorianos lo que voy a hacer en año y medio. En año y medio voy a renegociar los 21 contratos con las compañías extranjeras firmadas durante el gobierno del prófugo. Puede recuperarse 1.500 millones de dólares adicionales. Voy a acabar con las mafias intermediarias en la comercialización del petróleo, lo puedo hacer. ¿También en las medicinas? Pero claro, en el hospital del IES. ¿También en el Internet? Todas las mafias intermediarias van a ser sometidas en este país. ¿Usted va a echar abajo el contrato de Telconet para el cable submarino? Yo no voy a echar abajo nada. Voy a llamarle al señor Tomislav Topic a negociar y le voy a decir, señor, ¿usted tiene un contrato firmado con el Estado ecuatoriano? ¿Sí? Y le voy a pedir a la Procuraduría General del Estado que emita un informe sobre la condición del cable submarino, si es un recurso estratégico o no. ¿Quién tiene la titularidad de ese bien? Si es un bien del Estado o es un bien privado. ¿Usted considera que es un recurso estratégico? Tanto que dijo un día, estamos en manos de Topic, si un rato a este señor se le ocurre apagar el botón, nos desconecta todo el país. Es un bien estratégico. Entonces no hay nada que consultar, proceda según su opinión. Otra cosa es que ese bien estratégico sea legalmente operado por una empresa privada. Y otra cosa es que sea de propiedad de la empresa privada. ¿Sí? En mi criterio y en criterio de muchos juristas de este país, el cable submarino que conecta al Ecuador con el mundo es un recurso estratégico, debe estar en manos del Estado ecuatoriano, aunque operado por una empresa privada. Es decir, si ese u otro bien o recurso que es estratégico lo tiene una empresa privada, tiene que ser en una concesión de la administración del Estado, pero por supuesto, no en una propiedad del Estado sobre ese bien. Absolutamente. Okay. Y además, porque ese bien fue construido con recursos sucios provenientes de la corrupción de los contratos de Odebrecht con el Estado ecuatoriano. 13.5 millones de dólares de Odebrecht entregados a la compañía Glory International. ¿Sí? Tú sabes, porque yo escribí un reportaje de memoria. En 2015. Esta semana le dijo Jan Topic a Lenín Artieda en Ecuavisa que la justicia había archivado ese caso, que los 13.5 millones que ellos consignaron en algún rato los van a reclamar porque los entregaron ahí cuando hubo sospechas, aunque ellos sabían, según China y según Nueva York y otros reportes, que ese dinero era limpio. El chino Michael Jin, que es el que firma el contrato a nombre de Glory International, es una piecita de ellos, de Jorge Glass y Ricardo Rivera. Esa plata, según Odebrecht y todos los documentos y las declaraciones de José Conceizao Santos Filo, esa plata es de Odebrecht pagada a Jorge Glass y Ricardo Rivera. Y esos 13.5 millones acabaron en la cuenta personal de Merrill Lynch del señor Jan Topic. En Nueva York, Es decir, eso convierte al señor Jan Topic en el testaferro de Jorge Glass. Y esa plata fue invertida en la construcción del cable submarino el año 2012-2013. Y recién el año 2018, si no me equivoco, cuando estalla el escándalo Lavallato y el escándalo aquí en el Ecuador, vienen y dicen que consignan. No dijeron que consignan, dijeron que devuelven. A la fiscalía. ¿A quién le devolvían? Si ellos devuelven el dinero, significa que no era de ellos.
Y quiero decir aquí una cosa que nadie lo ha dicho. No es cierto que no existe ninguna acción penal. Existe una acción penal en la Fiscalía General del Estado por lavado de activos, vigente ahora, en contra de Tomislav Topic Granados y Jan Topic Feró. Es mentira lo que el señor Topic vinculado dijo con esos 13.5 millones. Vinculado con los 13.5 millones, porque se entiende que hay un proceso de lavado de activos. ¿Usted se va a dar tiempo para decirle esto a Topic, por ejemplo, sin esta extensión, el domingo, para decirle otras objeciones que tiene usted a Sothenholzer? Yo no tengo para hablar de corruptos ni de testaferros, de delincuentes. Yo voy a preparar y a presentar mi programa de gobierno. Como tú me preguntas ahora sobre ese tema del cable submarino, yo tengo que hablar. Yo no vine a hablar de si ese más señor. bien si usted es el atacado en el debate del próximo domingo, Yo usted voy sabe a que puede ser crucial ese debate. Yo voy a responder con mi programa de gobierno. Yo soy un hombre limpio. Yo no tengo dinero de sobornos. Yo no me he corrido de ningún gobierno. Lo importante aquí es hablar sobre la vida. El me he corrido de ningún gobierno, ¿contra quién es? No, contra... No, pues no puede ser contra los nadie. que han corrido, pues. Ok. Contra los que han corrido. Vamos a un segundo punto. Ya ven cuán extenso fue el primero, pero para eso es este programa de edición especial de hora y media. Ya ven en qué empezó. En los sueños de la candidatura correísta de desdolarizar, como queda comprobado en lo que dijo. Y acabó en el cable submarino. Porque queríamos ver cuáles alternativas tiene Fernando Villavicencio para sacar recursos en una caja fiscal que él admite que encontrará en muy mal estado. Ahora, ese es apenas uno de los temas. Vamos a otro. Lorena. Así es, Carlos. Fernando Villavicencio viene de Manabí estos 2 días, desafiando un vaticinio que hizo Luisa González respecto a que nunca se atrevería a ir a Chone. Aquí estoy, doña Luisa González, con todo el pueblo chonero en mi corazón. ¡Viva Chone, carajo! A mí me han dicho que use chaleco. Aquí estoy, camisa sudada, carajo. Ustedes son mi chaleco antibalas. Yo no necesito. Ustedes son un pueblo valiente y yo soy valiente como ustedes. Ustedes son quienes me cuidan. Vengan, aquí estoy. Dijeron que me van a quebrar. Aquí está ahí. Aquí está Don Villa. Que vengan los capos del narco. Vengan. Que vengan los sicarios. Que vengan los vacunadores. Se acabó el tiempo de la amenaza. Aquí estoy yo. Que me van a quebrar. Podrán doblarme, pero nunca van a quebrarme. A mí no me van a quebrar. Yo cuento con ustedes. Esto fue anteayer en Manabí, en donde tuvo algunas concentraciones, todas ellas con una presencia y repercusión impresionante como la que ven allí. Esto fue al caer la tarde en Puerto Viejo. Eso fue en Chone. En Chone. ¿Esto desmitifica la idea de que Manabí es correísta? Totalmente. Y primero deja en el piso a doña Luisa. Ella me retó en Puerto Viejo. Hay una intervención de ella. La tengo, la vi hoy día en su cuenta, sí. Yo intervine en Puerto Viejo en una sesión del Parlamento de la Asamblea Nacional y ella me retó, porque yo señalé que las obras del correísmo en Chone, como el multipropósito Chone y Carrizal Chone, eran obras con visos de corrupción. Sobrepreciadas y ella me dijo, y ella dijo, técnicamente. muy enojada, en su tierra, ¿no? Después, yo no sabía que era de Chimbacalle, ese rato. Sí, todo el mundo creía que era Manabí. Yo ese rato tenía pues mucho respeto por Chonera. Entonces me dijo, vaya, señor Villavicencio, a Chone, porque nadie le va a recibir, nadie le quiere. Y fui a Chone y vine bañado de amor y de cariño, fue impresionante. ¿Quiénes son sus asambleístas de Manabí? ¿Los recuerda? Viviana Zambrano, ella lidera la lista del norte de Manabí, justamente sí, de Chone, del Carmen, y en el Carmen tenemos un enorme apoyo porque es la tierra de mi ex colega Hugo Cruz, y la hija de Hugo Cruz, Mayra Cruz, es la alcaldesa del Carmen. Y en el norte y en el sur Manabí está María Mercedes Hertz, y esto que voy a contar es la primera vez que voy a contar. Yo conversé hace un mes
con Agustín Intriago y él me ofreció todo el apoyo a la candidatura del distrito sur de Manabí. Y Jipijapa, Puerto Viejo, Manta principalmente. Efectivamente, porque el proyecto de él, y me contó, su proyecto grande era ser candidato a la presidencia de la República. Y me explicó lo que yo había denunciado con base a una información de la Policía Nacional que entregué a la Fiscalía. Pero más allá de esa explicación... Que era que él había contratado con compañías de el municipio Norero. de Manta, que había contratado con empresas a las que luego se enteró que estaba vinculado Norero. Él no sabía que estaba vinculado a Norero. Porque no firmaba Norero los contratos. Empresas que no pidieron anticipo, de paso. Sí. Ya. Pero él me dijo, mira, mi objetivo es derrotar al correísmo en Manabí. Y yo voy a apoyar la candidatura de María Mercedes. Y esta es la primera vez que lo cuento. Y por eso sé, y tú sabes, y si tú hablas con los manavitas, y yo voy a dar una enorme sorpresa en Manabí. Nuestros candidatos. Y yo voy a dar una enorme sorpresa en Manabí, como voy a dar una gran sorpresa aquí en Guayaquil el 20 de agosto. Prosigamos con más, porque ya hablaremos en breve de las posibilidades electorales y de la complicación que algunos ven de Fernando Villavicencio de entrar a segunda vuelta. No ven tan complicado que entre a segunda vuelta como que gane en segunda vuelta. Explico por qué, porque si no me adelanto de tema. Lorena. A propósito de una más de las concentraciones de Fernando Villavicencio que vimos hace un rato, Carlos Vera le planteó este comentario a César Febres Cordero Loyola cuando estuvo aquí el lunes para un análisis de los distintos candidatos. A Villavicencio lo sigue Pueblo. La objeción que le hice a él, en cambio, cuando estuvo en el programa, es que se fije etariamente en la composición de la gente que aparecía. Todos eran 35, 45 para arriba, no se veían jóvenes. La estrategia de él se centra en dos discursos, creo yo. El uno, yo soy el que combate contra el criminal de cuello blanco. Y lo otro, que yo creo que es un problema de Fernando Villavicencio, es de que él ahorita está repitiendo la consulta, por ejemplo. Quiero quitarle poderes al Consejo de Participación, quiero reducir a asambleístas, quiero extradición. Estás tomando una bandera derrotada, un gobierno derrotado. Respóndale ese comentario. Está equivocado. Y está equivocado porque la gente le dice que está equivocado. Soy el único candidato que hace lo que en política se hace. Conversar, estar con la gente, sentir. No construir un programa de gobierno en un escritorio, en un laboratorio. Sentir al pueblo. La política buena de la gente buena tiene esa magia. Bueno, si eso no es acertado, veamos si lo siguiente es Lorena. A su vez, otra analista que estuvo aquí el día lunes, Irene Vélez Fromén, tuvo estos reparos y observaciones sobre a qué apela básicamente Fernando Villavicencio. Irene, ¿cómo ves el fenómeno de Fernando Villavicencio? A ver, lo que me preocupa de Fernando Villavicencio es que tiene el voto más anticorreísta, es un voto casi fanático, y esto por lo general es de un grupo de una generación entera que logró indignarse con Rafael Correa. Eso no aplica para el resto de la población. Era 32% con Lazo, ahora es 17, 18% correcto, máximo. Que después de la experiencia que hemos tenido ha disminuido cualquier cantidad. Y tengo que decir algo más, este voto probablemente, por más de que sea tan pasional, puede ser también que se incline por ser un voto útil. Entonces dicen, yo necesito que alguien llegue a la segunda vuelta y esta es esta otra opción, porque tales encuestas que han salido los últimos 3 días me ponen a esta misma segunda persona. En este lugar es probable que haya un porcentaje que cambie de voto, por más pasional que sea. Equivocada. ¿Por qué? Ella decía, le preocupa en el sentido de que su voto duro es anticorreísta. Y el anticorreísmo, como yo le mencionaba, claro, es que ese anticorreísmo cayó. Admitámoslo, yo que soy anticorreísta, lo reconozco, era un 32%, está por un 17-20%. Mientras que aquí viene el otro dato que le quería dar. En general, se ha estudiado que el voto blando, ojo, es decir, aquel voto que estaría dispuesto a migrar a otro candidato si es segundo, que le llaman voto útil, de los 3 que se disputan el segundo puesto, Otto Sonnenholzner, Jan Topic y Fernando Villavicencio, está entre el 45 y 60%. Ok, ¿cómo va a resolver ese problema? Y le complemento lo que antes dejé en expectativa. Su problema es que cuando se miden rechazos, el suyo está entre los más altos niveles de rechazo.
lo cual, según los estudiosos, no lo vuelve el favorito para ganarle a Luisa González. Bueno, primero un comentario. No sé por qué le preocupa el anticorreísmo. Porque quiere que gane, pues es muy poco. Véalo en el sentido positivo. Veamos positivamente. Segundo, cuando una posición política es pasional o apasionada, es muy difícil que se vire. Como a unos cuando está muy enamorado, jamás mira para otro lado. Sí, no, ese anticorreísmo, no me digas eso. Me ha pasado cuatro veces en mi vida. Usted recién va por la primera vuelta. Uno está apasionadamente enamorado, nunca se cambia el voto. ¿Sí? Y tercero, se mete a un tema muy complicado, donde nada está dicho, que es la lectura de la data, ¿sí? De la información. Qué bueno, usted mismo reconoce que nada está dicho. Por eso, pero vamos a precisar esto. Okay. Mira, solo te pongo un ejemplo. Okay, usted está segundo, pero no es inamoviblemente segundo. Déjame explicar esto. ¿Cómo se lee la data? Y te voy a poner un ejemplo para la amiga que... Irene Vélez. Irene. Articulista del Universo, comentarista de Radio Centro. Por favor, vayamos a precisar lo que significa los negativos y los positivos. Si yo hago un comentario en este momento sobre el caso de corrupción de Schlumberger, tú pones un emoji, o un ciudadano pone un emoji de tristeza, o de rechazo, o de enojo. Eso no es un rechazo a quien denunció, sino es un rechazo a la corrupción. Y por eso se han confundido muchos analistas y estudiosos, ¿sí? Ese negativo no necesariamente es un negativo en contra de. No es un no votaré por. Exactamente. Okay. Es un negativo, puede ser un negativo, creo yo que en gran parte es un negativo a que hay una carga de denuncias de corrupción y ningún ciudadano está de acuerdo con la corrupción. ¿Ustedes lo han estudiado así? Hemos estudiado mejor. Ya. Ok, la otra cosa que significa eso es... Por eso estamos subiendo, si no, ¿cómo se explican que estamos subiendo? Para mí hay otras claves. Una es la valentía. Ah, ya. Ya, la valentía. Entonces la valentía es un positivo. Sin duda. Ah, ya. Otra es la señalar con pelos y señales a los corruptos, tanto como al crimen organizado. Como lo acabo de decir. Otra es la persistencia. Sin chaleco en Chone. Hay una persistencia que no se le conocía, porque usted antes no ha sido candidato de ese tipo y no ha hecho campaña. Pero toda mi vida, Carlos, he sido apasionado. Ya, bueno, me va a decir a mí. Ya. Y una cuarta cosa son las ideas. Es decir, ha empezado a verse que Villavicencio no solo es combatir la corrupción, sino proponer solución. Acabo de presentar. Por eso es importantísimo que hayamos comenzado con esa parte económica. Ahora, ¿cómo vencer esa sensación o mala percepción de rechazo? Es decir, yo sí puedo ser el que gane la segunda vuelta. Cuidado con oír esto. O sea, hay que coger al que menos rechazos tiene. Y hay algunos que tienen menos rechazos. Por ejemplo, Otto Sonnenholzer. Y uno de los discursos que cautiva a Otto Sonnenholzer es: estamos hartos de peleas, no más correísmo, anticorreísmo. El país no quiere eso, el país quiere salir del atolladero, punto. Mis propuestas no solo están en los medios. Tú acabas de difundir un fragmento de 30 segundos de una intervención en Chone. Yo intervengo una hora y media y estoy exponiendo el programa de gobierno y estoy conversando con la gente. Mira, por ejemplo, en Los Ríos, en El Oro, en Carchi, en Chimborazo, en Manabí, ¿quiénes me apoyan? A mí me apoyan todos los pequeños y medianos productores. ¿Por qué? Porque los demás candidatos de la parrilla electoral, casi todos, representan a los intermediarios. Este es el único candidato, Carlos, que representa a los pequeños y medianos productores, a los pequeños bananeros de Manabí, a los pequeños cacaoteros, a los que venden el cacao a precio de gallina con peste, a los intermediarios, a los bananeros pequeños, 3,000 bananeros de la provincia del Oro, que le venden la caja de banano a $1.50 para que los intermediarios lo vendan a 6. Pero no representa a los jóvenes. A los jóvenes bananeros sí, pues. No, a los jóvenes. Los jóvenes bananeros, no representa los jóvenes a los cacauteros. Al segmento de 16 a 35 años. ¿Por qué si tú ves a jóvenes que dicen ahí con sus padres, mi padre me ha informado, me ha comentado lo que usted ha hecho? Obviamente esa chica tenía 8 o 9 años cuando se dieron estos escándalos. Para eso hay que saber lo que usted propone. De eso vamos a hablar en breve. ¿Qué propone Fernando Villavicencio para los jóvenes? Vamos. ¿Es cierto que no tiene propuestas para ese grupo etario? Cuando prosigamos, Lorena.
Cuando volvamos, un par de definiciones que hizo Fernando Villavicencio en la anterior comparecencia en este programa y sus precisiones. Combatir la corrupción ataca la raíz de todos los males. Si Fernando Villavicencio demuestra que hacerlo no es perseguir a nadie, sino liberar recursos para todo lo que hoy falta, puede dar el salto que busca. Vera a su manera, crítico e independiente. Conectamos a más rincones del Ecuador para acompañarte con la mejor tecnología. Claro por Aguano, Membrillal, Imantag, Malchinguí, Zumbagua, Claro por Ecuador. Juntos podemos resolver el día a día e impulsar a un país que se activa cada vez más. Hallamos tiempo para vivir lo más importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso, con soluciones para lograr más cada día. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan. O por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, y hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. Ya es claro que habrá segunda vuelta. Así quien presida el Ecuador tendrá suficiente legitimidad al ganar con más del 50% y no con más del 40%. (22:48). Gracias por acompañarnos tan masivamente hasta tan tarde. Y recién hemos llegado a la mitad del programa. Les recuerdo que el reprise de este espacio es de 48 horas por OnePlus, Canal 14, el mismo número para las 3 cableras que lo reproducen: Stream TV Cable, CNT, Claro TV. Apenas termina el periódico digital Ecuador en vivo, de Alfonso Pérez Serrano. Lo recuerdo porque una vez, ya lo puedo contar, Cuenta. en la clandestinidad de madrugada, Alfonso Pérez en su moto BMW lo sacó subrepticiamente a un sitio donde estaba escondido en la clandestinidad de Fernando Villavicencio, y grabamos a la 1 de la mañana una entrevista a quemarropa en ese periódico, a quien tanto le debo y quien tanto quiero, que es el responsable que haya vuelto a la televisión desde el 2014. Bueno, Junior Pérez. Fue terrible porque yo me jugaba. Claro, se fugó del sitio donde estaba escondido. Y tú también, pues. Con casco y, bueno, en fin, toda una operación. Pero más fue lo que hizo Tania Tinoco. Tania Tinoco fue al oriente a buscarlo, a él, con los Sarayaku, donde estaba el doctor Mosquera. Estaba Carlos Figueroa. Y Clever Jiménez. Ok, digresión aparte. En Estados Unidos nos siguen por Macro Digital, que es muy acogido por la colonia latinoamericana y en especial por la ecuatoriana. La transmisión es simultánea. Lorena. Un mapa de los nuevos ricos en este país para proceder con ellos ofreció tener Fernando Villavicencio en este programa para cuando concluya su gobierno. Recordémoslo. Yo voy a entregar en año y medio, gracias a mi trabajo con la UAFE, el mapa completo de todos los nuevos ricos, a quienes vamos a procesar con la Fiscalía General del Estado, y con la Ley de Extinción de Dominio les vamos a quitar todos sus bienes. Y esos bienes, producto
de la incautación de casos de corrupción, vamos a utilizar para un sistema nacional de becas para los jóvenes de este país y para financiar la universidad pública. Les vamos a quitar todos sus bienes sin juicio previo. Bueno, para eso está la ley de extinción de dominio, que determina claramente en qué condiciones se tiene que quitar bienes mal habidos cuando la justicia haya identificado procesos a través de lavado de activos y otros. Para quienes no lo sepan o lo quieran confundir o tergiversar, explique un poco el mecanismo, porque la novedad aquí está en que aquello procedía solo después de que vea sentencia final en un juicio, y así no se llegaba nunca a quitar esos bienes. Ahora se puede hacer eso una vez que hay indicios suficientes en el proceso, con la salvedad de que si finalmente es declarado inocente aquel a quien se le incautó sus bienes, se los devuelve. Pero ¿cómo opera esto? Opera por dos vías. En la vía penal, por eso he planteado que la UAFE se va a, lo voy a decir en términos más sencillos, la gente no entiende, es la Unidad de Análisis Financiero Económico, que hoy es una dependencia de la Presidencia de la República, que es la institución encargada de perseguir el lavado de activos. Unidad en la cual estuvo una vez la fiscal general actual, por ejemplo. Y ahí ella un poco forja su gran trabajo, porque esa unidad es tan potente que puede monitorear y tiene la obligación histórica de monitorear y controlar el lavado. Es sumamente importante. Lo que yo voy a hacer es un acuerdo con el FBI, un acuerdo con Scotland Yard, o sea, con las mayores y mejores policías del mundo, para que faciliten recursos, inteligencia y poder armar la mayor institución de este país de lucha en contra del delito de cuello blanco. Bueno, ¿sabe la cantidad de gente que se va a ir a este país si gana usted? Que se vaya. ¿Sabe la cantidad de plata que ya estarán sacando? ¿Y sabe la cantidad de plata que vamos a recuperar para este país? No, cuénteme, ¿cuánto? Le voy a contar la historia. Yo conozco que algunas mansiones, algunos propietarios de mansiones y casitas de playa en la ruta al Sol. El Sol, están vendiendo, porque si Villavicencio gana, van a descubrir que esas casotototas con piscinas enormes no pueden o no tienen justificación alguna. El gran problema, Carlos, amigas y amigos que me escuchan, de este país, de nuestro empobrecimiento, es la corrupción. Nuestro país es un país rico. No le falta plata, le sobran ladrones. ¿Cómo evitar que se confunda eso con persecución? No va a haber persecución. Porque va a ser, porque yo he vivido la persecución. Y lo que no haré en mi vida es que otro sufra lo que yo he sufrido. Sobre todo si es sin causa. Absolutamente. Sobre pero todo sí, si es por denunciar la corrupción. ¿Cómo funciona esto? La UAFE entregará un registro de operaciones inusuales a la Fiscalía General del Estado, quien tendrá, con toda la documentación de respaldo, que iniciar acciones por lavado de activos, testaferrismo, enriquecimiento ilícito, y eso conduce a juicios rápidos. ¿Y en qué momento se produce la incautación de bienes? Porque la novedad de la ley de extinción de dominio estaba en eso. Con una buena ley de extinción de dominio como la colombiana, por ejemplo, el momento en que se determina, incluso antes de una sentencia, cuando nosotros vayamos al registro de la propiedad, ahí está la utilidad, pues. ¿Saben lo que yo voy a hacer? Me voy a meter a zambullir en el registro de la propiedad, en todos los registros de la propiedad de este país, en todas las notarías, y vamos a descubrir los círculos mafiosos del enriquecimiento ilícito en este país. ¿Cómo así? Políticos que andaban pata al suelo, que se hicieron alcaldes y prefectos, acabaron con mansiones, con cuentas en el extranjero y luego se lanzan asambleístas para cubrir sus espaldas. Y aquí viene una de las grandes ventajas de su candidatura y uno de los peligros, le explico por qué. Uno, como algún rato le dije, esa no es labor para un presidente, esa es labor para un fiscal general de la nación. Esa es la labor de un presidente de la República. Ya ve, uno, dos, y si esa es la labor de un presidente, usted se va a pasar porque son ganando recursos públicos, sí, Carlos. Que al liberarlos permiten financiar, como decía nuestro lema, toda aquella plata para lo que hoy falta. Pero usted se va a armar con una cantidad de enemigos y de resistencia y de oposición que no lo van a dejar gobernar. O sea, ¿no es mejor estabilizar el país, lo que yo decía al principio, enderezar el barco y dejar eso para el segundo periodo?
Dejar un barco conducido por delincuentes sería peligrosísimo, Carlos. Yo voy a tener 10 millones, 18 millones de amigos y unos 40,000 HDP enemigos. Y me sentiré orgulloso de tener esos enemigos y tener un país entero de amigos, con educación, con salud, con obra pública. Me siento honrado. Además, yo lo puedo hacer porque no soy nada. Usted lo puede hacer porque no ha estado en el poder. Porque todavía. No pierdo nada, no tengo nada que perder, Carlos. Sí, puede perder la vida. No tengo nada que con perder, lo que está haciendo, todo que ganar. Con lo que está haciendo y provocando, debe perder. ¿Sabe qué es lo más importante para que usted cumpla su plan? ¿Qué? Que esté vivo, pues que llegue al poder. Estoy vivo. Ajá, ahora. ¿Cuál es la forma? ¿Sí vio cómo acabó Luis Carlos Galán en Colombia? ¿Qué hice yo en Chone? ¿Se acuerda cómo acabó Luis Carlos Galán? Pero por supuesto. Es muy temprano. ¿Qué hice yo en Chone? Sí, desafiar a todos. Este país, Carlos, este país, la gente de este país, lo único que necesita es un liderazgo valiente y honesto. Cuando hay ese liderazgo, se puede conquistar todo. ¿No cree que y cuando pierde el miedo, empieza a ganar todas las batallas. ¿No cree que para cumplir lo primero que necesita es sobrevivir? Uno no transar, sobrevive perdiendo no negociar, el miedo. sobrevivir. Los que transan con las mafias son derrotados y tienen su propia funeraria por adelantado. Vaya si lo hemos visto en este periodo. Ah, Lorena. Ajá. Ajá, Lorena. A la vez, cuando se le planteó a Fernando Villavicencio los problemas que tendría con la Asamblea en caso de ganar, esto fue lo que respondió. Recibimos hasta el momento 3 amenazas que fueron puestas a consideración ya de la Fiscalía General del Estado y ha abierto ya la indagación previa la señora fiscal Diana Salazar. La primera, que se origina en Manabí, es a través de delegados de el narcotraficante líder del cartel de los choneros, alias Fito, quien se comunicó con un dirigente de Gente Buena de la ciudad de Manta para enviar una señal a quien habla de que si sigo pronunciándome en contra de él y en contra de su estructura narcodelictiva, nos van a quebrar. Bueno, producción consideró que como estábamos tratando ese tema, justamente era oportuno más bien poner esta parte, no la otra, a la cual iremos en breve. ¿Qué precauciones ha tomado, hasta donde lo pueda contar, adicionalmente, para evitar que se concreten las amenazas que son muy en serio? No es ninguna broma. Primero, y no tengo por qué esconder nada, el buró de campaña me recomendó que no haga pública esta grave amenaza. Yo dije no. Todo lo que queda oculto puede ser un camino mucho más peligroso y tú sabes que funciona así. Esta fue una amenaza muy grave porque sabíamos de dónde venían, quiénes eran los emisarios de este capo de los choneros. La amenaza era directa en mi contra y en contra de otros candidatos, y luego de eso vinieron 2 acciones aún más peligrosas. Uno de los coroneles en servicio pasivo, coroneles del ejército, recibió un mensaje en WhatsApp de una cuenta de Indonesia que tenía en el perfil el rostro de Fito y le decía en términos, ya sabemos cómo, que nos van a quebrar. Si en el mismo lenguaje, si Villavicencio sigue atacando a nuestra organización, le vamos a quebrar. Ese documento, esa captura de WhatsApp, entregamos a la Fiscalía. Tengo aquí el documento ya, la fiscal Diana Salazar abrió indagación previa. Pero ese día, al regreso de Machala, que fue una multitudinaria concentración, como las que acostumbro. La caravana me sorprendió. Increíble, 30 cuadras. La caravana me sorprendió. 4 carriles. Sí. Pero bueno, llegamos al aeropuerto en Guayaquil y el coronel recibió otro mensaje. Estamos en el aeropuerto contigo. Ya sabes lo que tienes que hacer. Es decir, nos habían seguido hasta el aeropuerto de Guayaquil. Yo le remití a la fiscal Diana Salazar inmediatamente esta otra captura de pantalla. ¿Y qué es lo que hice? Continuar con mi campaña. Porque lo peor que puede hacer un ciudadano comprometido, llámese político o no, con una causa
como la lucha en contra del crimen organizado. Porque, Carlos, si nosotros no paramos ahora a estas estructuras criminales, mañana tus hijos, los míos, los hijos de todos, nuestras familias, no podrán ver la luz del sol. Lleguemos hasta ahí en esta parte. A esta hora es cuando usualmente termina el programa, pero tenemos media hora más. Y ustedes comprenderán por qué, y les agradezco enormemente que lo valoren por el seguimiento y la métrica que podemos ver en las redes sociales donde se mide enseguida. Y yo diría que apenas hemos removido un poco ciertos temas. Terminar de profundizarlos requeriría una secuencia de programas si Fernando Villavicencio pasa a segunda vuelta o con quien pase. Me comprometo a hacer eso reiteradamente cada semana. Ahora, Lorena. Cuando volvamos, más de esta edición especial de hora y media con Fernando Villavicencio. Combatir la corrupción ataca la raíz de todos los males. Si Fernando Villavicencio demuestra que hacerlo no es perseguir a nadie, sino liberar recursos para todo lo que hoy falta, puede dar el salto que busca. El Personal Shopper Inmobiliario, la mejor forma para comprar una vivienda. Un Personal Shopper Inmobiliario es un experto que ofrece un servicio personalizado para la búsqueda de vivienda, que se posiciona y defiende de forma exclusiva los intereses de su cliente, comprador o inversor. Este servicio funciona con éxito en los países anglosajones desde hace muchos años. Sin embargo, en España es un enfoque muy novedoso, ya que solo se representa a los compradores y no a los vendedores, como las agencias inmobiliarias tradicionales. El Personal Shopper Inmobiliario no dispone de una cartera de viviendas en venta y, por lo tanto, no tiene interés en ninguna vivienda en particular. Es por eso que busca en todo el mercado el producto que mejor encaje con las necesidades del comprador. El procedimiento es muy sencillo. El comprador especifica el tipo de inmueble, presupuesto, zona, calidades y características generales de lo que busca. Dicho de otra manera, escribe su carta a los Reyes Magos. A partir de ahí, el Personal Shopper Inmobiliario ve que la búsqueda es viable. Firman un encargo de búsqueda en exclusiva y se pone a buscar hasta encontrar el inmueble que mejor se adapta a sus necesidades. Visita las mejores opciones, realiza la presentación al comprador mediante informes completos y acompaña al comprador a las visitas de las opciones escogidas. Una vez escogida la vivienda, el Personal Shopper Inmobiliario negociará personalmente para obtener el mejor precio posible. Seguidamente, revisará todos los aspectos importantes de la vivienda, técnicos, jurídicos, económicos, urbanísticos, para que así la compra se haga con total seguridad. Se comprobarán los documentos legales y, por último, se acompañará al comprador en todo momento hasta la firma en el notario. Los beneficios del servicio del Personal Shopper Inmobiliario para el comprador son claros. Por un lado, el ahorro de tiempo y dinero. Y por otro, la seguridad, al estar asesorado en todo el proceso por un profesional que solo defiende sus intereses. En definitiva, el Personal Shopper se trata de un servicio de búsqueda de viviendas bajo demanda, personalizado a cada cliente. Vera a su manera, crítico e independiente. Conectamos a más rincones del Ecuador para acompañarte con la mejor tecnología. Claro por Aguano, Membrillal, Imantag, Malchinguí, Zumbagua, Claro por Ecuador.
Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, y hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. Anular el voto porque ningún candidato dice o es exactamente lo que quieres, significa lo perfecto, sacrificando lo bueno. Lo ideal se alcanza con el tiempo. Lo posible se necesita ahora. En la media hora que nos falta, les anticipo lo que se viene. El cálculo del costo de la campaña. Es cierto que usa $3.400.000 según el CNE. ¿Con qué criterio ha escogido las listas de asambleístas? Los fallos de la Corte Constitucional, la situación de Petro en Colombia, donde hay un personaje que es candidata alterna en la lista del correísmo vinculado a ese caso de corrupción. Tratamiento respecto al agro, que todo el mundo es lo mismo, semilla y crédito barato. Sí, chévere. Ok, la actitud frente al gobierno de Lazo, ¿qué le ha significado eso? En fin, los demás hemos tratado bastante. Simplemente para que permanezcan con nosotros la media hora que falta y gracias a quienes han vencido el sueño y privilegian el país. De verdad, lo aprecio. Hoy es domingo, mañana tenemos que trabajar y están ahí al otro lado ustedes. El Universo en primera plana, ¿ves qué coincidencia? Tiene Fernando Villavicencio, perfil del asambleísta, del exasambleísta. Lazo recibe informe de reforma de pensiones, trabajo encuestadoras afectado por la delincuencia. Al fin Barcelona le ganó al Gualoceo, gracias, ya era hora. Se alistan más decretos leyes, dice ministro Henry Cucalón, y queremos mostrar lo que realmente es FLOPEC, asegura el gerente general nuevo, Jorge Regalado. Jefe de la cárcel va a prisión preventiva. Nadie dice qué pasó con el coronel Rodríguez del SNAI. Página 2, el diario de Manaví. 3 asesinatos más se registraron el día de ayer. Triunfo amarillo, Barcelona 2-0 Gualaceo. Encebollado, el preferido de Clark Kent. Hospital acreditado. El Berti Ceballos cuenta con personal especialmente capacitado para atender casos de infarto cerebral. Expreso, primera plana de este lunes. Miles en pos de cangrejos, bomberos compraron más caro que otras entidades. La previsión global del Niño eleva el precio internacional del cacao. Barcelona rompe la racha del Gualaceo en el arranque. Petro, un aniversario en pleno escándalo. Claro, cumplió un año de gobierno. Y rifas y préstamos para un campeón. $3.400.000 estima el CNE que ha gastado usted. Les respondió en una carta diciéndoles que posiblemente alguien de su campaña se ha equivocado con esta estimación. ¿Hasta cuándo alguien en su campaña le sigue haciendo este daño? Casi me muero, porque mi campaña, y registro yo todos los gastos, personalmente, porque es una campaña que se basa en la creatividad y en la solidaridad de los ciudadanos. Hasta este momento, y vamos a reportar en los próximos días. El 10 de agosto dijo usted que entregaba ese reporte, ¿sí? $200.000 aproximadamente hemos gastado en la campaña hasta el momento y llegaremos a 300.000 y un poco más. Pero eso tampoco es creíble, por Dios. Esas concentraciones y movilizaciones, aunque usted no paga a la gente para que vaya, la organización cuesta. O sea, carteles, estamos portavoces. hablando de la campaña nacional. Lo que hace, por ejemplo, en el evento en Chone, eso moviliza la campaña local, una parte, pagar una tarima, pagar una amplificación, que son recursos solidarios en unos, en algo habrá que gastar, pero de la campaña nacional, ¿sí? De Fernando Villavicencio. Cada concentración de eso del montaje vale como barato $15.000. Bueno, se financian con recursos solidarios. Y usted dijo que vino de Machala a Guayaquil en avión. ¿De quién es el avión? Si no hay línea aérea convencional, comercial. Yo vine de Machala a Guayaquil en carro.
No vino en avión. Yo no. ¿Y por qué lo del aeropuerto entonces? Porque fui a tomar el vuelo para Quito. Ah, ok. Yo no voy en helicóptero privado, ni en business class, no, tampoco. ¿De dónde salió ese dato de 3.409.000? Bueno, yo he hecho esa aclaración formal. A Diana Tamaín, sí. A Diana Tamaín, señalando que máximo mi campaña electoral llegará en primera vuelta a $300,000. Yo revisé antier cuánto hemos gastado en la campaña nacional y bordeamos los $200,000. Pero no incluye inversión en redes sociales. En redes sociales tenemos $5,000. Ese es todo su pautaje. Pero mira Carlos, de esta. Ok. Es la campaña más barata en redes sociales. ¿Les va a exigir una rectificación? He hecho público el documento. El reclamo sí, pero no hay una rectificación. Hemos remitido a todos los medios de comunicación. El diario El Universo publicó ya. Así es que tema saldado. ¿No evidencia eso algo especial en el CNE contra usted? En el CNE hay otros peligros, Carlos. Como por ejemplo... Otros graves peligros. Mejor me reservo. ¿Sabe qué? Quienes sean técnicos o especialistas en esa materia, que se comuniquen con nosotros mañana. El CNE, preocupado por el programa que hicimos la semana pasada y la sensación que hay de que están armando un fraude, manda mañana a 3 técnicos que van a estar aquí en vivo, y yo les dije que encantado los recibo, aunque yo no soy un especialista en esta materia, para aclarar las dudas sobre si habrá o no fraude electoral. Tengo aquí los nombres, los voy a dar en breve, porque me pidieron... Lo que sí puedo decirte, Carlos, y decir a la audiencia, es aquí que están. nosotros vamos a poner miles de personas. ¿Tendrá control electoral? Y, por supuesto, y vamos a pedir a insistir con Fuerzas Armadas, aunque el Consejo Nacional Electoral no autorice que los militares que están en la Junta Electoral custodien o actúen o tengan información de las actas finales, lo hagan. ¿Están ustedes colaborando con la iniciativa www.defiendetuvoto.org que vino a presentar aquí? Sin duda. Óscar Ayerbe. Sin duda. Y él dijo que como no tienen control electoral tan grande como el que tiene el PSC, se habían agrupado representantes de varias candidaturas para intercambiar información. Y vamos a hacer una serie de trabajos, de encuestas a boca de urna ese día. Perdón, Latito. Pedro, te estoy oyendo. Incluido lo de ese hijo de puta. Entonces ciérrame el apuntador aquí. Ciérrame el apuntador aquí. Ya yo más adelante voy a ir el de www.defiendetuvoto.com. No me abras el apuntador porque me desconcentras cuando entrevisto a Fernando Villavicencio. Ok, volvamos. Las personas que vienen del CNE mañana son ingeniero Lucy Pombosa, coordinadora nacional de seguridad informática y proyectos tecnológicos electorales; ingeniero Cristian Palacios, Dirección Nacional de Seguridad y Proyectos de Tecnología Informática Electorales; y magíster Fernando Toledo, coordinador nacional de procesos electorales. ¿Usted tiene alguien en su campaña que pueda delegar para preguntarle a estos señores mañana? Puedo hoy mismo consultar y mañana ponerte. Lo voy a necesitar, se lo voy a pedir igual a 2 o 3 candidaturas. Pero mucho cuidado, señora Tamaín y señor Pita, porque nosotros sabemos, ¿sí?, lo que puede pasar, sabemos cómo lo han hecho antes y no vamos a permitir que lo vuelvan a hacer ahora. Ok, lo tienen claro de cómo lo han hecho antes. La Corte Constitucional, si usted es presidente, va a seguir siendo la misma cuando sea presidente. ¿Cómo va a manejar su relación con ese organismo que a Guillermo Lasso lo ha bloqueado? Bueno, seguirá la misma Corte, pero no será Guillermo Lasso. Es decir, yo no voy a permitir que nadie, por más corte celestial que se crea, porque esa corte se cree por encima del bien y el mal, que lo que acaba de hacer no es negar un proyecto remitido por Guillermo Lasso. Es un proyecto del sentir más hondo de los jóvenes, de que se condonen los intereses de sus créditos educativos. Y lo que acaba de hacer la Corte Constitucional es darles un garrotazo a los estudiantes de este país, que se esforzaron, que recibieron un crédito
que estaban apasionados por estudiar. A ellos no les condonan los intereses. Y la Corte no dice nada cuando les condonaron miles de millones de dólares a las grandes corporaciones. A la compañía china Andes Petroleum le perdonaron 300 millones de dólares en intereses. Y esta Corte de sinvergüenzas, sí, no quiere que los jóvenes estudiantes de este país condonen sus intereses. Son más de 6.000 afectados por eso. Zonas francas. A ver. Por Dios, en un país empobrecido, cuando yo voy a Santo Domingo de los Áchilas, me dicen los empresarios, los trabajadores, Santo Domingo de los Áchilas es la segunda la ciudad más comercial de este país y una de las ciudades una de las provincias más importantes, ganaderas y agrícolas. Necesitamos una zona franca. ¿Y qué le dice la Corte Constitucional? No, señores. Y voy al Carchi y me dice, nosotros queremos una zona franca para reactivar la economía, generar empleo. ¿Y qué le dice la Corte Constitucional? No, señores, no va a la zona franca. ¿Y qué le dicen los empresarios de este país? Porque no es Guillermo Lazo, por Dios, Carlos. Los empresarios de este país que hicieron créditos y están arruinados. ¿Qué le dicen? Permítanos reestructurar nuestras deudas. ¿Y qué le dice la Corte Constitucional? No, señores, no procede. Es una Corte con mayoría correísta, pues, es claro. Pero está clarísimo, esa Corte está jugando el mismo papel impresentable de la Asamblea Nacional y con nombres y apellidos del partido de Jaime Nebot y del partido de Rafael Correa. Y usted les dice que no se los va a permitir. ¿Qué va a hacer? Bueno, mi proyecto sería que se vayan a la casa. ¿Haciendo? Hay que ver un mecanismo constitucional. Para mí, la Corte Constitucional debe ser una sala de la Corte Nacional de Justicia y el Ecuador debe volver a un Estado de derecho y no a un Estado de derechos. Coincido, como reforma a largo plazo y a corto plazo hasta que se haga, casi siempre. Bueno, van a tener un presidente valiente. Ok. Van a tener un presidente valiente. Los va a poner en su sitio. Que va a movilizar al país. Ok. ¿Sabe qué? Mañana tiene 10.000 personas afuera. A ver nada si más. No les tiembla las canillas. Ok, cosa que usted dijo y que haría también con la Asamblea. Sí. Estábamos hablando de los jóvenes, a propósito de la Corte Constitucional. Y yo dije que hay un vacío en sus propuestas para los jóvenes. Llénelo ahora. Error. Tres ideas. Tres ideas. El único que tiene la propuesta del empleo. Ya mencionó. Primer empleo. 25% de jóvenes de una empresa tienen beneficios tributarios. Uno. Espero que no me copien, porque hay un candidato que es inteligentísimo y todo copia. No sé dónde está la inteligencia. ¿Cuál es ese? El que todo copia. Ya. Por ahí salió un meme muy bueno. Pero bueno, la segunda. A ver, si usted ataca a ese, es porque ese va segundo. Usted se refiere a Otto Sonnenholzer. No, yo no me... no. Yo me estoy inventando que se refiere a Otto Sonnenholzer. Segunda va Luisa González. Sí. Aquí, en Guayaquil, primero voy yo. No, eso es una broma. No. ¿Me dice en serio? Apostemos. No puedo, porque no tengo datos de Guayaquil. Más bien le digo, mire... Pero vamos a la propuesta. Vamos a la Según propuesta. Leonardo Stag, abogado, llama a felicitar. Me alegro mucho del respaldo que se nota en las calles a favor de Villavicencio. Gracias a él y todos los que están viendo. Tres propuestas para los jóvenes. Ya me dio una. Vamos a la propuesta. Primero, una transformación radical. Vamos a generar institutos técnicos. En Colombia hay la Universidad del Café. Aquí tiene que haber el Instituto del Café, del Cacao, del Banano, del Camarón, del Atún. Les planteamos eso a los jóvenes, dice, ¿y por qué no se les ocurrió carreras antes? Intermedias y tecnológicas de 3 años. De 2 años. Es decir, en la provincia de Manabí, señores, vamos a estudiar camarón, atún, cacao. Por favor. 2. Lo que máximo hizo la ULEAM fue crear una facultad de... 2. Que todos los jóvenes estudiantes de todas las universidades públicas o privadas puedan estudiar y trabajar a la vez. Hoy no les permite. ¿Por qué? Porque el Código del Trabajo no permite el trabajo por horas. Entonces vamos a impulsar una reforma al Código del Trabajo que permita el trabajo por horas, para que los estudiantes de mi país que estudian medicina puedan trabajar 2-3 horas en una clínica privada. Ok, eso sí pasa por lo siguiente que tenemos pendiente, Lorena, porque nos lleva al ámbito de quién va a hacer las reformas que él plantea. Dale. Cuando se le planteó a Fernando Villavicencio los problemas que tendría con la Asamblea en caso de ganar, esto fue lo que respondió. El correísmo va a perder
tendrá un bloque en el Parlamento, pero minoritario. Nuestro bloque de la gente buena será un gran bloque y vamos a tener bloques aliados que están dispuestos y estarán dispuestos a reconstruir gobernabilidad, a aprobar leyes para generación de empleo, para la reforma del Código del Trabajo, para aprobar la ley de poder local, la ley de extinción de dominio. ¿En esos bloques aliados incluye al PSC o incluiría al PSC? Me gustaría incluir al Partido Social Cristiano. Es más, yo creo que ellos se fueron engañados por su líder. Y a propósito de esto, cuando yo le planteaba que si es lógico pensar que no tenga mayoría legislativa, ¿qué haría con la Asamblea? Dijo, una cosa parecía que lo que acaba de mencionar con la Corte Constitucional, que va a sitiar la Asamblea movilizando a la gente para reclamarle. ¿Se va a pasar en eso su gobierno? No. ¿Puede usted negociar cambiar la mayoría? Yo tengo esperanza. El otro día estabas más desesperanzado. Desesperanzado. Que ahora. Y que le dijo lo mismo a Jorge Ortiz. Sí, sí. Hoy te noto mucho más Vi la entrevista completa. Creo que ya entiendes más y mejor mi programa de gobierno, y eso, como el país ahora lo entiende, es una campaña muy corta y siempre hay esa carga, ¿no? Villavicencio, que el odio con Correa. Pero tú has visto, y el país ha visto el día de hoy, que no es un problema de odio, es un problema de justicia. Le tiene preguntas sobre eso, por eso no me anticipo, Lorena, al final de lo que me contó. Voy en cambio a otro tema. Lo que está pasando en Colombia es terriblemente grave, lo mencioné de alguna manera. A usted le va a tocar seguramente todavía tratar con Petro en 4 meses. Al ritmo que va el escándalo es muy improbable que él salga del poder. Recuerdo que esto pasó con Samper antes, y a quien se metió a la cárcel fue al hijo de Fernando Botero. Me acuerdo tanto porque su padre es un famoso artista. Ajá. Por tesorero de la campaña que permitió plata del narcotráfico ahí, pero no al propio Samper. El caso 8000, algo así. Correcto. A Samper le quitó la visa Estados Unidos máximo. ¿Cómo verlo de Colombia? El escándalo actual lo que confirma es una línea horizontal de comportamiento del socialismo del siglo XXI y sus vínculos con el narcotráfico a nivel continental. Y nosotros no queremos aprender la historia. El vínculo del partido de Petro, la historia de Petro, su pasado guerrillero y sus vínculos con estructuras opacas, al margen de la ley, coinciden con lo que pasa en este país, con lo que pasa en Venezuela. Ya se puso usted benevolente, opacas. Corruptas. Delincuentes. Mafiosas. ¿Y por qué se suavizó de repente? Me acusa. Sí. Ya. El vínculo de Petro, del partido de Petro, con la Revolución Ciudadana, es un vínculo al más alto nivel. Porque quien lideró, por iniciativa de Rafael Correa, la campaña de Gustavo Petro, fue el prófugo de la justicia Vinicio Alvarado Espinel. Y está prófugo por una investigación mía, Arroz Verde. Es decir, bien, que quien le puso en el sillón, de alguna manera, a Gustavo Petro, fue este delincuente prófugo. Ya te gusta el término. Delincuente prófugo, así es. Vinicio Alvarado. ¿Por qué? ¿Quiénes aparecen en el círculo íntimo de Nicolás Petro Burgos? La señora Raiza Bulgarín, Andrés Arauz, la pareja sentimental de Raiza Bulgarín, que es el primo hermano de Nicolás Petro Burgos. Y lo grave aquí es que el dinero, los $600 millones y otros adicionales que recibe Nicolás Petro del narcotraficante alias el hombre Malboro, quienes transportan, trasladan ese dinero sucio del narcotráfico desde Barranquilla hasta Bogotá, es la señora o señorita Raiza Bulgarín, candidata de Rafael Correa a la Asamblea Nacional, y su pareja Camilo Burgos. Es decir, en el proceso judicial de Colombia, sin duda, los dos, Camilo y Raiza, van o deben ser procesados. Por esa razón, públicamente lo hago, y estoy concluyendo un pedido formal a la fiscal Diana Salazar. La Fiscalía de Ecuador
debe solicitar toda la información a su par colombiano para procesar penalmente en Ecuador a quienes fueron parte de este proceso. Quizá con eso puedan entender ustedes por qué quienes nos metieron en esto no son quienes nos podrán sacar de esto. Ha circulado recientemente un comentario mío diciendo que al crimen organizado no lo entronizó Guillermo Lasso en el Ecuador. Ciertamente agravó la circunstancia, pero lo hizo Rafael Correa. Y alguna gente que lo ha olvidado por el triste manejo y desgraciado destino que ha tenido este gobierno, que ha deshonrado la mayoría de sus problemas, pretende olvidar el pasado. Si no hacemos memoria, vamos a repetir la historia. Lorena. Cuando volvamos, mis 5 preguntas para nuestro invitado de esta noche que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no, sus reflexiones finales y el comentario de Carlos Vera. Combatir la corrupción ataca la raíz de todos los males. Si Fernando Villavicencio demuestra que hacerlo no es perseguir a nadie, sino liberar recursos para todo lo que hoy falta, puede dar el salto que busca. Vera a su manera, crítico e independiente. Conectamos a más rincones del Ecuador para acompañarte con la mejor tecnología. Claro por Aguano, Membrillal, Imantag, Malchinguí, Zumbagua, Claro por Ecuador. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, y hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. Juntos podemos resolver el día a día e impulsar a un país que se activa cada vez más. Hallamos tiempo para vivir lo más importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso, con soluciones para lograr más cada día. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. En una democracia, el poder real solo lo ejercemos cada 4 años, en elecciones nacionales o 2, en elecciones seccionales, al castigar o premiar con el voto. Perder esa oportunidad esta vez será perder el país. Gracias a todos ustedes por sus mensajes. Nubia Carabia, Miriam Utreras, Pancho Icaza, Hugo Landívar, y hay muchos más que no puedo leer. Bueno, tenemos que concluir, son casi las 11:30. Y es con el rito que han impuesto aquí nuestras colaboradoras. Lorena. Así es, Carlos. Le recordamos al licenciado Fernando Villavicencio que sus respuestas únicamente en términos de sí o no. Número 1. Y manejemos 2 escenarios. Usted pasa la segunda vuelta. Al día siguiente mismo, buscaría contactos con todas las demás candidaturas no correístas en procura de apoyo para la elección final, ¿sí o no? Sí. Número 2. Ahora vamos con el escenario contrario. Usted no pasa la segunda vuelta. ¿Usted recomendaría a su electorado a apoyar al que pase contra la candidata del correísmo? ¿Sí o no? Sí. Número 3.
consideraría la posibilidad ante una mayoría legislativa, no solo opositora, sino absolutamente intransigente, de apelar el artículo 444 de la Constitución, que le permite convocar con sus reglas, es decir, las del Ejecutivo, a una asamblea constituyente, ¿sí o no? Sí. Número 4. Usted ha pasado de ser valiente a ser temerario. ¿No es esa una irresponsabilidad a la vez, llevando usted la bandera de lucha que tiene y enfrentando la posibilidad de ser presidente de la República? No. ¿Sí o no? 5 y última. ¿Sometería a prueba de polígrafo al círculo más cercano de colaboración con usted en Carondelet? ¿Sí o no? Sí. Gracias. Una última reflexión, porque el tiempo se nos terminó. El 20 de agosto está en juego lo último que nos queda de patria, las hilachas que nos han dejado de patria. El 20 de agosto o gana la mafia o gana la patria. Yo tengo una enorme y amazónica esperanza, una manabita esperanza, una guayacense esperanza, una chimboracense esperanza, una ecuatoriana esperanza, una lauseña esperanza de que va a ganar la patria. Gracias, Fernando Villavicencio, por comparecer siempre que lo hemos convocado en 4 ocasiones. Una en Veraz, 3 en este espacio. Ustedes deciden si él es o no quien pasa a la segunda vuelta y después, si debe ser o no, el nuevo presidente de la República. Lorena. Mañana en vivo a las 22 horas tendremos un programa con tres expertos del CNE que vienen aquí para probar cómo asegurar que no habrá fraude electoral. Hasta entonces, que tengan un excelente inicio de semana. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de Claro por Ecuador. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Y hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. El momento es ahora. Telconet Latam